Ok, hermanos, que el Señor me los bendiga una vez más. Vamos a entrar, vamos a retomar la clase, una clase que es de suma importancia. Déjeme y le digo lo que es el título. Vamos a ver la clase de lo que es la adoración, ¿ok? Y recuerdan ustedes que estábamos hablando acerca de los elementos de la adoración, o sea, cómo se adora, dónde. El primer elemento lo llamamos como el ente, eso ya lo vimos, el ente, que es la persona. El segundo, el presente, que eso era Cristo. Y en el tercero, ahora vamos a entrar con el lugar y luego vamos a pasar al sujeto, según el tiempo. Ok, déjeme, voy aquí a lo que es el lugar. ¿A cuántos le enseñaron que el lugar era de suma importancia para orar? Y muchos aprendimos de que, escucha, ¿ok? Es que allí en ese rinconcito, yo si no oro, no siento la presencia de Dios. Esos fueron los cristianos almáticos. Hubo mucha gente que así lo creyó, que cada domingo ya tenía su rincón y aquí la presencia de Dios se mueve. ¿Eso es bíblico o antibíblico? Ok, vamos a pasar con eso. El lugar de nuestra adoración. Comenzamos. Este elemento fue descartado por Jesús en cuanto al lugar absoluto. ¿Cuál elemento? El lugar. Él dijo que donde esté el adorador, ahí podrá presentar su adoración. Juan 4:21. Donde esté el adorador, ¿qué puede hacer? Ahí puede presentar su ¿qué? Su adoración. Ok. No existe un lugar específico para la adoración. Donde tú estés, si la adoración cumple con los principios, será tomada en cuenta por Dios. Pregunta, si usted está en el baño y empieza a adorar al Señor ahí en la ducha, ¿es válido? Sí, amén. Miren, me voy a ir aún más y que no se le caiga la boca, ¿ok? Así, la quijada, la mandíbula. Hermanos, me voy, no se ría, ¿ok? No se ría, aguante el corte, porque hay muchos que quizás no lo pueden hacer por esto. Hermanos, ¿están listos? Usted desnudo, ¿puede adorar a Dios? Amén. ¿Verdad que es something funny? Porque es algo que, digamos, pues si usted está en el shower bañándose, usted está desnudo, hay mucha gente que dice, no, yo hasta que me ponga la ropa. Mijo, es tu creador, es tu Dios, Él te conoce tanto de afuera por dentro, o sea, Él es quien te formó desde antes de la fundación del mundo. Yo te había conocido, te había escogido para las naciones, etcétera, etcétera. Ok, solamente para tumbar ese tipo de cositas y argumentaciones que nuestra mente, no, es que así no puedes orar. Voy a avanzar. La devoción en adoración fue muy correcto. Fue tanto su adoración, permítame, yo le moví aquí. Ok, no existe un lugar específico para la adoración donde tú estés. Si la adoración cumple con los principios, será tomada en cuenta por Dios. No hagamos de un púlpito un lugar de preferencia para la adoración. Eso es una creencia pagana. El que solamente aquí se puede adorar es una creencia pagana. Para si a usted, su abuelita, su pastor, que es viejo, de allá más o menos de los tiempos de las galletas de animalitos, nuestros pastores, no, es que aquí, ven, humíllate ante el Señor. Aquí solamente el Señor te va a oír. Bueno, eso es una creencia pagana, que solamente en el púlpito se debe de hacer eso. E incluso es una creencia que se llama abdodismo, como de Abdón, acuérdense, ahorita vamos a ir para allá, abdonismo. Con B y D, abdodismo. Y a su vez es catolicismo romano. De esta forma lo establecieron e hicieron de ello una creencia los abdodistas, descendientes de Abdón, con acento en la O. Los abdodistas eran descendientes de Abdón. Entonces, Abdón, sacerdote de Baal, dios del Ninivita. Ok, ¿quién era Abdón? Sacerdote de Baal, dios del
ninivita. Y este nombre Baal, hoy más que nunca se está escuchando por internet. Baal. ¿Por qué? Porque los masones, porque los Illuminatis, porque los hechiceros, ellos adoran a Baal. ¿Y se acuerda que también le dedicaban ofrendas de niños, sacrificios? Por ahí hay unos videos donde dicen que algunos gobernantes ofrecen sacrificio a Baal. E incluso lo ponen como un dios con cuerpo de hombre corpulento y cara de un toro. ¿Sí los han visto, verdad? Y a este dios adoran y aventaban a los niños en un horno, quizá de fierro, acero, bronce, qué sé yo, y metían a los niños ahí como ofrenda. Que Dios estuvo en contra del pueblo de Israel. Digo, hey, ustedes no caigan en esas prácticas. Esas prácticas de hace más de 2000, 3000, 4000 años, hoy por hoy están de moda en el mundo ocultista. Ok, estamos hablando de Abdón, sacerdote de Baal, dios del ninivita, que propusieron adorar a su Dios única y exclusivamente en el templo. Ahí está el por qué, no solamente aquí en el templo. ¿De dónde viene esa costumbre pagana? De allí, el dios de los ninivitas, Abdón. Ellos dijeron, hey, solamente, exclusivamente en el templo que construyeron para tal fin. Solamente ahí va a haber adoración. Como creyentes no debemos tomar esta creencia, ya que nuestro Dios es omnipresente. Ok. No solo el recinto donde nos congregamos es el lugar exclusivo para la adoración. Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Todo el universo es su habitación. Y por gracia hizo de nosotros, los redimidos, su habitación por el Espíritu Santo. En otras palabras, ya Dios no se limita a un recinto. Ahora nosotros pasamos a ser ese recinto donde nosotros adoramos con nuestra propia vida, nuestro propio cuerpo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Dice Hechos 7 del 48 al 50. Fíjese lo que dice. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? O sea, como diciendo el Señor, oye, si yo estoy en todo lugar, yo hice todo, los cielos, las estrellas, las constelaciones, el universo. Fíjense lo que dice Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas. Hechos 17:24. En griego, existen dos términos con diferentes significados para caracterizar lo que es templo. Ahora, pasemos a definirlo. En el griego hay dos palabras para referirse a ¿qué? A la palabra templo. Pasemos a describir la primera. Templo, en el griego una, significa o dice, la traducción griega es hierón, con H, hierón. Esta palabra se refiere al edificio con sus recintos y utensilios. La palabra hierón se está refiriendo como aquí. En este momento estamos en el hierón, en el templo. La palabra hierón se refiere al recinto con sus utensilios de adoración. En el caso del Señor allá, el arca del pacto, la mesa de los panes de la proposición, no propiciación, son dos cosas muy diferentes. Propiciación era la tabla del propiciatorio allá. Y proposición eran los panes que estaban en la mesa de los panes de la... ¿Por qué proposición? Porque se propusieron para que solamente comieran el sacerdote o los sacerdotes, los levitas. Ok, entonces esa palabra hierón se refiere al templo físico, a esto. Pero hay otra, naos, con esa al final. Naos, esta es otra palabra para referirnos a templo.
Naos. Este término se utiliza en el Antiguo Testamento en su equivalente en el hebreo para referirse al arca del pacto. Levítico 16, del 15 al 16. Se designaba con este nombre al santuario que se encontraba en el lugar santísimo. ¿Qué palabra? Naos. Entonces, cuando Pablo hace mención de nosotros como morada y templo del Espíritu Santo o del Dios viviente, utiliza el término no hierón, sino que utilizó el término naos, queriendo decir que nosotros somos el santuario de Dios donde Él habita por su Espíritu Santo. Ahora, quiero abrir un paréntesis para que usted vea la importancia del estudio. Porque usted dice, voy a leer la Biblia aquí. Y aquí dice, aquí dice templo. Ahora usted se está dando cuenta que hay dos palabras que significan lo mismo templo. Una se refiere al templo como construcción y otra se está refiriendo al templo como nuestro cuerpo, como nosotros. Por eso mucha gente, por más que estudie sin el griego, sin el hebreo, sin las herramientas de la hermenéutica, pues no logra entender a totalidad lo que la Biblia quiere decir y no lo que la Biblia está diciendo. Continuamos. Aleluya. El verdadero lugar para la adoración somos nosotros. Es lo que más tenemos que cuidar desde el punto de vista moral y físico. Miren, aquí nos podemos detener un poquito porque hoy por hoy tenemos un evangelio que se llama el evangelio de la prosperidad. Este evangelio está como aunado o conjunto con el otro evangelio que se denomina como el Kingdom Now, el reino ahora. Que este otro evangelio predica de que nosotros estamos aquí para establecer el reino de Dios, el reino milenial. O sea, ya no es Jesús quien lo establece, sino nosotros como apóstoles, profetas y los de la unción. Y ellos predican más o menos así. Y hermano, es tiempo de conquistar. El Señor nos ha llamado a conquistar y a tomar los puestos gubernamentales, a quitarle el dinero, como la palabra dice, a los ricos, a quitarle el dinero. Hermano, hay que orar para que el Señor nos dé el dinero del narcotráfico y poder así, pues, trabajar para la obra del Señor. A eso se le llama el Kingdom Now, el reino ahora. De establecer el reino a como dé lugar, porque el Señor nos llamó con poder, con fuerza, con señorío. Esto se ve chistoso, pero usted se mete a internet y esto existe. E incluso, esta gente que predica el Kingdom Now, esta gente son los que también están promocionando o predicando que no hay arrebatamiento de la iglesia. Esta filosofía del Kingdom Now parece que fue extraída del sionismo. ¿Qué es el sionismo? El sionismo es un grupo de personas, incluso les voy a decir algo, los que han estudiado la masonería van a entender un poquito. El sionismo, se dice que los sionistas es como la familia, los Rothschild, los Rockefeller, sionistas, que quieren establecer un nuevo orden mundial. Las iglesias, mega iglesias, todo lo que es mega ahorita tiene que ver con el nuevo orden mundial, una globalización. Esta teoría, esta doctrina agrede a los grupos como los que estamos hoy en día aquí o esta noche. Nos agrede porque para ellos nosotros somos unos fracasados. Tú, pastor, ¿tú cuántos tienes? No, pues 20, 30, 5, 10. No, tú no tienes la unción, eres un fracaso. Vamos a establecer el reino ahora. El Señor está con nosotros y empiezan a la verborrea. Y tienen muchas argumentaciones, pero sus argumentaciones con la Biblia se caen. Así es que, hermanos, póngase muy atento. Y lo que quería decirle, cierro el paréntesis en cuestión. Hoy en día los templos son muy suntuosos
Y aquí, si nosotros podemos comprender que para adorar no necesitamos templos tan suntuosos, la gente hoy en día se descubre de lo que tiene dentro de su corazón. Tanto en Centroamérica hay países muy pobres que por ahí un predicador o algunos predicadores se han dado la tarea de levantar templos tan suntuosos, de meter tanto dinero que quizás no era necesario, pero quieren ir a la par con Hollywood y con aquellos estadios pues, de primera generación. Entonces, usted se da cuenta aquí, pero ¿por qué estos pastores de la prosperidad muy humildes gastan con edificios tan suntuosos? En vez de decir, vamos a levantar 4 paredes gigantescas, ok, para meterlas en un recinto a 10,000 personas quizás, pero no vamos a meterle tanto. Mire, hay una iglesia que se llama en Texas, en Houston, Texas, Lakewood Church. Esa iglesia tiene aproximadamente solamente en el techo, no en todo el techo, solamente en las luces, tiene aproximadamente $1,000,000 en luces, hermano. Esas luces, mientras el baterista toca y la música y todo, acá se está moviendo conforme allá están cantando, tocando y saltando. Entonces, esos son templos suntuosos. Dígame, ese $1,000,000 que está colgando allá, ¿es necesario? No, no es necesario. Ese $1,000,000 mejor bájenlo y hay que mandar pues mensajeros por allá por la China, por allá por otros países o incluso aquí mismo hay necesidad. Pero a eso nos estamos refiriendo. Aquí que se nos quite la careta, que no, es que dicen esto, es que para el Señor lo máximo, el Señor lo mejor. El Señor no te está pidiendo porque Él no habita en templos hechos de mano. Él te dice, ok, yo te voy a proveer para un templo, pero levanta 4 paredes, ok, con las cosas que necesitas, no con las cosas que quieres presumir como el mejor de los templos. Por ahí por Guatemala hay un templo que es de los más nuevos y es de los más grandes del mundo. De los más nuevos, de los más grandes del mundo, y ellos hasta tienen un video que se lo puedo enseñar. Ellos muestran ese video y ponen ahí, plum, el tipo de la iglesia. Y dice, esta iglesia será de las más grandes, no solo de Centroamérica, y tendrá, ponen ahí una comparación. De lo larga va a estar más alta que la Estatua de la Libertad. Y empiezan a hacer comparaciones de lo suntuoso que va a ser ese edificio. Ya lo es. Pero bueno, yo escuché a un pastor y voy a dar el nombre y lo voy a dar porque es algo positivo. El pastor Chuy Olivares de Guadalajara, Jalisco, un hombre de Dios que pues se ha respetado mucho, es un hombre con muchos seguidores de sana doctrina. Este pastor dice que él siempre tuvo a un hombre consejero, a un viejito llamado el hermano Pablo, un evangelista misionero americano que siempre estuvo instruyéndolo ahí, un anciano, que cuando él quería, porque él anduvo, Chuy Olivares estuvo en el movimiento de Marcos Witt, en el movimiento de los 80, de los 90, de la alabanza que se fue, la adoración, se llenaban estadios. Todos estos siguieron el mismo con el cántico, pero Dios le dijo al pastor Chuy Olivares, yo no te quiero allí, porque contratos de la Sony, de Hollywood, etcétera, etcétera, le llegaron a todos estos Marcos Witt, bla, 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 a todo eso, y ellos sí aceptaron. Resulta que cuando él vino, porque le hicieron el mismo, a él también le dijeron un contrato con la Sony, porque él escribe, él es ingeniero, Chuy Olivares es ingeniero en sistemas, ingeniero de música, creo, él tiene se graduó en eso. Entonces dice que cuando a él vinieron y le hicieron lo mismo que le hicieron a los que andaban con él, dice que él se metió a orar, que él dice y que antes de que él fuera a decirle Señor, que escuchó la voz que le decía, no, Señor, no, porque el Señor ya sabía que iba a preguntarle, ¿qué le iba a preguntar? Señor, ¿será que este contrato que viene de la compañía Sony, que es de un par de milloncitos, puedo agarrarlo ahorita que estamos en un movimiento? No, ¿te quieres corromper? Vete. ¿Quieres permanecer? Plum. Ok, ¿a dónde quiero ir? A la humildad de un siervo de Dios. Que al estar bajo el cuidado de un anciano americano, pero de esos americanos de antes del evangelio, donde se movía el poder de Dios,
dice que pues tiene una iglesia no suntuosa. Usted puede verlo por las redes sociales, por YouTube, pone Chuy Olivares, y usted ve la iglesia y no es una iglesia fancy. Incluso las grabaciones no se ven como las grabaciones que se ven en Lakewood Church, no se ven como las de por ahí Maldonado, que tienen las cámaras de última generación. Usted lo ve y el HD está pero a la orden del día. Se le ve aquí a los que usan esa cámara hasta el mínimo rasgoncito, ¿verdad? Por el tipo de cámara. Este hombre, Chuy Olivares, no está en eso. Él está con su grabación, él está en su templo, etcétera, etcétera. Y dice que un día, quedó de acuerdo, porque son muchos los pastores, es una iglesia como de 5,000, 6,000 personas. Entonces dijo que decidieron pintarla. Sabe que era billete, porque es iglesia grande, donde le caben unas 3,000, 4,000 personas. Dice que la pintaron. Y dice que iba entrando el viejito, el hermano Pablo. Fíjense lo que es. Y que va ahí el viejito y ya vio pintada. No es nada malo pintar la iglesia, ¿sí o no? Cuando se puede y para tenerla bonita. Pero lo que es tener una mentalidad espiritual y no estar metido en las cosas materiales. Chuy, ¿qué le decía? Chuy, ¿qué has hecho? Oh, hermano Pablo. Chuy ya lo conoce. Ya falleció el hermano Pablo hace poquito. Le dice, no, hermano Pablo, pues aquí dándole una pintadita a la iglesia. Chuy, ¿no te hubiera servido para enviar a otros misioneros a predicar la palabra, ese dinerito que le dice? Ahora, usted se pone y hace una comparación. ¿Qué pensamientos de esos va a tener un hombre de Dios de la prosperidad hoy en día? No. Que los chinos se mueran, que los mexicanos se mueran, o sea, que todo el mundo se muera. Yo quiero mi templo con estas cámaras. Yo quiero mi templo con esta pintura. ¿Me entienden? ¿A dónde vamos? ¿Por qué me salí del tema? No. Estoy viendo que el Señor no necesita templos para que usted le adore, porque la adoración la da el templo que Él escogió. Y el templo que Él escogió es usted. Usted. Pero bueno, como ahorita todo el mercadeo está dentro de la iglesia, el rating, los likes, las suscripciones, etcétera, etcétera, hay que poner esto fancy. Así es que mañana, hermano Javier, hermano José Luis, vamos a tumbar esto y vamos a poner algo que pues se mueva, algo, porque si no, nadie va a querer estar aquí. Así es. Pobre de la gente que le gusta el mercadeo y sigue las cosas materiales. Así es que, mi hermano, déjeme y prosigo. El tiempo avanza, ya vamos a concluir. Dice Ezequiel 22:26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Ezequiel 22:26. Esa es una gran verdad que hoy en día se hace realidad, hermano. Mire, el término profanar. ¿Qué es profanar? ¿Qué es profanar? Escuche. Es un verbo derivado del vocablo hebreo halal. ¿Ok? Halal. LL. Y del griego bebelón. Otra vez. El término profanar es un verbo derivado del vocablo hebreo halal, pero del griego bebelón, que su equivalente en el español es profanación, que en su más alto significado indica, ¿cuál palabra? Profanar, lo que carece de toda relación o afinidad con Dios, en todo lo que no es compatible con Él. Esto lo describe Pablo. Mire lo que le voy a leer. Corintios 6 del 14 al 18. Ya estoy concluyendo, no se desesperen. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo?
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Segunda carta a Corintios, capítulo 6, 14 al 16. También hay otro, Efesios 2, del 21 al 22, que dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, la cosa está, hermano, ¿cuántos de nosotros hemos profanado el templo de Dios? Muchas de las veces en el catolicismo nos enseñaron: no hagas eso en la iglesia, porque eso, uy, santo Dios, Dios te guarde, y Santa María, ¿verdad? Y respetaban, y hay gente que hasta la fecha respeta ese templo, no lo profana. Y el cristiano que tiene al Señor en el corazón, el Espíritu Santo, nos damos el lujo de profanarlo. O sea, de corromperlo, de, a pesar de que sabemos que esto es santo, ¿acaso no sabéis que el templo es, o que el cuerpo, perdón, es templo del Espíritu Santo? Entonces nosotros muchas de las veces, ¿por qué no se mueve el Espíritu Santo en nosotros? Lo hemos dicho, ¿verdad? Porque nosotros mismos, al profanar este templo, al pecar contra el Señor, o haz de cuenta que estamos pecando con nosotros mismos, al pecar de esta manera, pues el Espíritu Santo se apaga o se contrista en primera instancia y luego se apaga. Por eso decía, ustedes conocen un predicador que se llama Antonio Bolaines, escatólogo. Él decía en estos últimos días en una de sus predicaciones: ya el evangelio, dice, ya no es el evangelio de los 80, de los 70. Ya no hay avivamiento, decía este escatólogo. Ya no hay avivamiento hoy en día. Hay mega iglesias y a eso le llaman avivamiento. Pero dice, avivamiento era cuando el Espíritu Santo de Dios se movía y empezó a dar testimonios ahí, testimonios fuertes del poder de Dios, de cómo eran las sanidades. Con Gigi Ávila, ¿se acuerdan Gigi Ávila? A mi hermano le tocó ver un tipo de este milagro. Mire, Gigi Ávila decía: pásenle todos los gorditos sobrepeso. Y pasaba yo con esta barriguita. No, dije sobrepeso. Algo así como un elefante Gigi Ávila, más o menos. Sobrepeso. Oiga, fíjense. El Señor ya me dijo que los iba a sanar en esta noche porque es una enfermedad. Lo pasan, mira, aquellos pantalonzotes, cinturones, señoras que apenas, pues ya sabían que iban a la tumba. Señoras con unas sillas de ruedas que no parecían sillas de ruedas, parecían trailers de ruedas, grandotes. Entonces ahí los llevaban. Entonces, ¿qué decía? Ok, están todos listos, vamos a orar por sobrepeso específicamente. Y estaban todos ahí. Ok, Señor, lo que tú me has dicho en esta hora yo lo voy a hacer. Y en el nombre de Jesús, decía aquel viejito, reciban sanidad. Y él siempre a todos le llamaba espíritu. Hay cosas que hay son espíritus, hay otras cosas que no, pero espíritu de sobrepeso, suéltalo, sal fuera en el nombre de Jesús. La gente, mira, eso parecía como algo de cámaras de Hollywood con un efecto especial, donde aquella cosa gigante y enorme, aquella felicidad de aquella persona venía a reducirse a una felicidad pequeña. Mira, y entonces las señoras y los señores, lo que estoy diciendo no es una tontería, es algo real, está documentado. Aquellas señoras y señores empezaban a ver que se le iban a caer los calzones y todo lo demás, lo agarraban, y agárrense los pantalones y miren, aquellas personas esbeltas como yo, flacas quedaban. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Quedaban con su pantalonzote. Y esa gente recibía sanidad. Digo, mi hermano le tocó ver eso. Se vino con la boca abierta porque él fue a un estadio donde miró, no a Gigi Ávila, miró a otro hombre de Dios puertorriqueño, pero esto fue de otra manera. Los puso a correr. Ustedes van a correr y van a empezar
a sentir que se le caen sus pantalones. Y la gente, y la gordita y el gordito empezaba. Sigo corriendo más. Sí, sígale en fe. Acuérdate que tenemos la carrera de la fe. Entonces corría y en el nombre de ¡pum! El caso final es de que había milagros de poder. Hoy. Pasan con un triciclo rechinado. Ahí con la silla de ruedas vieja, mojosa. Se ha descubierto. ¿Quieren que dé nombre? No, ¿para qué? Que un predicador de ahí de Miami, con otro que le gusta usar un saco, que es gringo pero que es judío. Él tiene un avión muy grande, se llama Dove, Paloma. A estos dos se les descubrió, estos dos incircuncisos, se les descubrió la misma persona, el mismo milagro. Y después ella los denunció. ¿Vieron un Maldonadito con Benny Hill? Ellos dos. Se ha descubierto que los doctores sinvergüencitas, incircuncisos también, esta gente se ha puesto de acuerdo con los pastores para decir, ay, gloria a Dios, ¿cuántos fueron sanos? Y pasan una línea ahí, un montón. A ver, ¿y tú qué? Y ahí están los promotores de la sanidad. Pastor, o sea, levantando al siervo de Dios. Fíjate que cuando tú oraste, o sea, ya no fue el poder de Dios. Fíjate que cuando tú oraste y tú declaraste la palabra, recibió sanidad, etcétera. Y empiezan a levantar al hombre de Dios y fue sanado. El caso es que las sanidades de hoy en día que se ven, vean los documentales. Sanó el pie así. A ver, trata de caminar. Sané. Traía el pie así y me quedó así. A ver, trata de caminar. Soy sano. Eso no son las sanidades del Señor. Dios sana y sana. Dios levanta al paralítico y lo levanta. Hoy en día está en las sillas de ruedas. Va a sanar en nombre de Jesús. ¡Plum! Se levanta. Ay, parece anciano, ahí está. Pero ¿qué es lo que hacen? Sanaste, sí, pero si agarran detrás de la, ¿qué? Silla de ruedas. Camina. Ahí va. No, mi hermano. Dice por ahí, no sé dónde esta palabra, que no lo chorien, que no le echen mentiras, ¿ok? Que no lo confundan. Así es que mi hermano, póngase listo. A mí me dice la Biblia que en una ocasión iba Pedro y Juan al templo de Hermosa. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues ahí, mochilas para un sanguchito, porque tengo hambre. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Yo estoy seguro de lo que tengo, le dijo Pedro. ¿Y sabes qué es lo que tengo? Tengo poder de Dios. Con seguridad. Y en el nombre de Jesús recibe sanidad. ¡Pum! Y dice la Biblia ahí más adelante, y se levantó aquel paralítico, y como antes estaba paralítico, se levantó ahora gateando. Ahora podía gatear. No, dice que entró al templo de la Hermosa, ¿cómo? Todo torcido.